Amar es liberarse del miedo. Tiene que haber otra forma de ir por la vida, sin que lo tengan que arrastrar a uno gritando y pataleando. Hay otra manera de ir por la vida, siempre y cuando estemos dispuestos a cambiar de objetivo. Cada vez es mayor el número de personas que se da cuenta de la destrucción que se está causando a sí misma y al mundo en el que vive. No parece que seamos capaces de cambiar el mundo, a los demás o a nosotros mismos. Muchos de nosotros hemos experimentado lo inútil que es tratar de librarnos de las frustraciones, los conflictos, el dolor, las enfermedades, mientras seguimos aferrados a nuestras viejas creencias. El deseo cada vez más generalizado de encontrar una mejor forma de ir por la vida está dando lugar a una nueva toma de conciencia y por consiguiente a un cambio en nuestra manera de ver las cosas. Es como si una inundación espiritual estuviese a punto de purificar el mundo. Este cambio de conciencia nos está volcando hacia la introspección y cuando comenzamos a explorar nuestro fuero interno nos damos cuenta de la armonía y unidad que siempre han reinado allí. A medida que continuamos con esta introspección, nos percatamos asimismo de una voz interior en cuyo consejo podemos confiar plenamente. Al aplacar nuestros sentidos y empezar a escuchar esta voz interior y a encomendarnos a ella, observamos que se producen momentos de verdadera curación y crecimiento espiritual. En este sosiego, en el que deja de interesarnos el conflicto de personalidades, podemos experimentar en nuestras vidas la dicha que nos brinda la paz. Aunque deseamos estar en paz, la mayoría de nosotros andamos todavía en pos de algo que nunca podremos encontrar. Seguimos tratando de controlar y de predecirlo todo. Y de ahí que nos sintamos aislados, desconectados, separados, solos y fragmentados. Sentimos también que no somos amados, ni dignos de ser amados. Esto nos deja con la impresión de que nuestros apetitos nunca se pueden saciar y de que nuestras satisfacciones son puramente transitorias. Incluso con aquellas personas con las que convivimos íntimamente, solemos tener relaciones que fluctúan entre el amor y el odio. En tales relaciones sentimos la necesidad de obtener algo de la otra persona. Cuando dicha persona satisface esta necesidad, la amamos. Cuando no lo hace, la odiamos. Sin embargo, muchos de nosotros nos estamos dando cuenta de que, aun después de obtener todo cuanto creíamos anhelar en lo referente a empleo, hogar, familia y dinero, nos queda un vacío por dentro. La Madre Teresa de Calcuta denomina a este fenómeno privación espiritual. Cada vez tiene mayor aceptación la idea de que la realización interior es más importante que disponer de los símbolos externos del éxito. Cuando deseamos obtener algo de otra persona o del mundo en general y no lo logramos, el resultado es siempre tensión, la cual se puede manifestar de diversas maneras, tales como frustración, depresión, dolor, enfermedad o muerte. La mayoría de nosotros queremos sinceramente librarnos del dolor, de las enfermedades y de las frustraciones que nos agobian, pero sin renunciar al viejo concepto que tenemos acerca de nosotros mismos. Quizá es por eso por lo que seguimos dando tumbos, pues nos aferramos obstinadamente a nuestro viejo sistema de creencias. El mundo que vemos, que tan descabellado nos parece, es el producto de un sistema de creencias que sencillamente no funciona. Para poder percibir el mundo de otra manera,
tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestro sistema de creencias, a olvidarnos del pasado, a expandir nuestro sentido del ahora y a eliminar todo vestigio de miedo de nuestras mentes. Esta nueva percepción nos permite comprender que no estamos separados, sino que siempre hemos estado unidos. Hay muchos caminos válidos que conducen a la transformación personal y a la paz interior. Pero en realidad, lo que realmente sana es el perdón. Tener como nuestro único objetivo la paz mental. Así es como podemos escuchar la voz de nuestro maestro interno. Si así lo hacemos, podremos aprender a crear armonía en nuestras relaciones personales, a experimentar paz mental y a liberarnos del miedo. Lo único que veo es mi actual felicidad. El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. ¿Qué es real? La gran mayoría de nosotros estamos confundidos con respecto a lo que es real, aunque en el fondo intuimos que hay algo más. Pretendemos conformarnos con una realidad basada exclusivamente en la información que nos suministran nuestros sentidos. Para reforzar esa realidad nos atenemos a lo que nuestra cultura define como normal, saludable y por consiguiente real. Mas, ¿qué cabida tiene el amor en este escenario? ¿No tendrían acaso más sentido nuestras vidas si considerásemos como nuestra realidad lo que no tiene principio ni fin? Solamente el amor responde a esta definición de lo eterno. Todo lo demás es transitorio y por lo tanto carece de sentido. El miedo siempre tergiversa nuestra percepción y nos confunde con respecto a lo que realmente está ocurriendo. El amor es la ausencia total de miedo. El amor no cuestiona nada. Su estado natural es uno de extensión y expansión, no uno de comparación y medida. El amor pues es lo único que realmente tiene valor, mientras que el miedo no puede ofrecernos nada, puesto que no es nada. Si bien el amor es siempre lo que realmente anhelamos, con frecuencia tenemos miedo de él sin saberlo, y debido a ello nos hacemos los sordos y los ciegos en su presencia. Sin embargo, cuando hacemos un esfuerzo por liberarnos de nuestros temores y nos ayudamos mutuamente con este fin, comenzamos a experimentar una transformación personal y a ver más allá de la realidad, tal como la definen nuestros sentidos. Ello nos permite alcanzar un estado de lucidez en el que descubrimos que todas las mentes están unidas, que todos compartimos un ser común y que de hecho lo único que es real es el amor y la paz interior. Cuando aceptamos al amor como nuestra única realidad, podemos considerar que la salud y la plenitud son el equivalente de la paz interior y la curación el equivalente de habernos liberado del miedo. Amar, pues, es liberarnos del miedo. Cada uno de nosotros es el autor de su propia polvareda, la cual solo sirve para impedirnos ver, oír y experimentar el amor en nosotros mismos y en los demás. Esta interferencia autoimpuesta nos mantiene estancados en un sistema de creencias arcaico, al que recurrimos constantemente, aun cuando no nos proporciona lo que realmente deseamos. La mente podría compararse a un archivo repleto de películas acerca de nuestras experiencias pasadas. Estas imágenes no solo están superpuestas,
unas sobre otras, sino también sobre el cristal a través del cual experimentamos el presente. A eso se debe el que no veamos ni escuchemos el presente tal como es, pues lo único que podemos ver son fragmentos del mismo, a través de las múltiples capas de viejos y desfigurados recuerdos que hemos puesto sobre él. Mas si estamos dispuestos a ello, podemos utilizar nuestra imaginación con una eficacia cada vez mayor para eliminar de esas películas todo lo que no sea amor. Para ello se requiere que abandonemos nuestro viejo apego a la culpabilidad y al miedo. Predecir o gozar de paz. A veces nos importa más tratar de predecir y controlarlo todo que gozar de paz mental. Parece como si estuviésemos más interesados en que se cumpla nuestra predicción de que lo que nos espera es infelicidad y darnos luego el placer de haber estado en lo cierto, que en ser verdaderamente felices en el presente. Esto no es más que una manera irracional de autoprotegernos, y esta autoprotección genera una especie de cortocircuito que nos lleva a confundir el placer con el dolor. Con frecuencia creemos que los temores del pasado pueden vaticinar los temores del futuro. Esta forma de pensar hace que nos pasemos la vida entera preocupándonos permanentemente por el pasado o por el futuro, lo cual da lugar a un círculo vicioso de miedo que no permite que el amor ni la dicha tengan cabida en el momento presente.